Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Draft Lab. Bienvenidos al que ya esperemos que sea vuestro canal de referencia para el draft y para los prospects. Hoy vamos a hacer algo diferente porque en los últimos, bueno, si no los habéis visto, os los recomendamos porque poco a poco, aunque ya entraremos en profundidad, vamos hablando de los distintos prospects de cara al draft. Hoy hacemos algo diferente porque no hablamos de la NCAA, sino que hablamos de un proyecto que se lo he dicho antes de grabar a Fran, digo, me va a dar pena grabar este vídeo. Un proyecto que nació con la esperanza de ser algo diferente, lo fue durante un tiempo y ha caído, que es el Ignite. Pero antes, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Contento bueno, contento no sé, pero con ganas de hablar de un proyecto que empezó con mucha ilusión, ¿no? Y mucha gente entre ellos tú, estaba muy contento con este proyecto y bueno, pues se ha ido un poco al garete. Pero mi sensación es que el Ignite ha abierto muchas más puertas de las que ha cerrado. Al final era la única opción para los jóvenes para ganar ya dinero siendo semiprofesional, entre comillas, o siendo un Ujú. profesional ya. Y esto ya ha abierto muchas opciones, como por ejemplo el NIL, ¿no? El NIL de la NCAA. Yo creo que se abre y se da la opción a esta inversión de dinero para los jugadores universitarios por el Ignite, porque había muchísimo talento yéndose al Ignite. Entonces, al final, se ha reconducido un poco la situación, hemos vuelto a una situación normal, a lo que estamos acostumbrados, y el Ignite ha hecho su función. No, Sí, ni mal. sí, a ver, es que lo lo que ocurre con esto, que es, fue una gran sorpresa cuando nació, más o menos, porque una temporada antes, para la gente que no lo conozca, la G-League ya daba contratos a jugadores a prospects jóvenes para que jugasen la G-League. Era un contrato de unos 125.000 dólares, pero no lo aceptó ningún jugador. em, no seducía, no era atractivo. Entonces crearon ya el proyecto de Ignite con la firma, la primera grande de todas y la primera en general fue la de Jalen Green, que aceptó 500.000 dólares por una temporada. Y entonces, claro, si ya llegas tú, un jugador de 17 años, como en ese momento era Jalen Green, y te ofrecen 500.000 dólares cuando tú en la universidad no cobrabas nada, y sí que es cierto que generabas mucho, hubo ese debate con el momento de Zion Williamson, pero había con muchos prospects de gran talento. Entonces, Ignite se creó a partir de esa debilidad, por así decirlo, de la NCAA. Y bueno, antes de meternos a analizar esta temporada y los prospects de esta temporada, he de decir que en parte ha funcionado, ¿vale? En parte ha funcionado porque, joder, ha dado buenos proyectos como Jalen Green, Jonathan Kuminga, Dyson Daniels, Kurt Henderson. Hay otros que sí que jugaron bien, pero no lo han trasladado a la NBA, como es el caso pues, de Isaiah Todd, de Dyson Nix, de Jaden Hardy. Bueno, son proyectos, Bueno, paciencia, paciencia también, ¿no? sí, son proyectos Si diferentes. Sissoko, por ejemplo, en Spurs, yo creo que va a acabar siendo, no una pieza importante, pero sí va a acabar teniendo minutos. Hay que también tener paciencia con este tipo de jugadores. Sí, a ver cómo va también, porque si Socó este año en Austin no ha jugado mucho, la verdad, el pobre. Ha jugado menos que en Ignite del año pasado, yo creo, o están ahí, pero bueno. Yo creo que sí que ha ayudado a diversificar la llegada a la NBA, porque antes sí que es cierto que era o NCAA o ya pues a principios de siglo, a principios de los 2010, la vía de Europa. Pero a partir de Ignite se ve más pues Australia, Overtime Elite, como que abre distintas cosas y yo creo que en líneas generales ha sido un acierto. Ha ayudado mucho. Por ejemplo, Sí. se filtraba el otro día que Omar Balo, que es un pivot normalito, no, bueno, un pivot es muy bueno, pero que no es un pivot que va a cobrar casi 1 millón de NIL o algo así, que eso Tremendo. hace 5 años era impensable, impensable que un jugador así cobrara ese dinero. Entonces, a mí me parece que ha abierto muchas opciones para los jugadores que por ellos mismos podrían generar ese dinero, es decir, con publicidad y con otros medios Ujú. a de verdad empezar a cobrar ya por lo que generaban. Entonces me Sí, parece muy... sí, es que ya no es solo el proyecto, sino que ha apretado un poquito a la NCAA que haga lo que tenía que hacer, que Mm. era lo de pues, todo el tema del NIL, ¿no? Todo el tema de los derechos de marca. Pero bueno, hablemos de esta temporada, porque quizás ha sido la temporada más seguida de Ignite de todos los tiempos. El hype enorme que había antes, pues tenía su lógica, ¿no?
Mm. dos posibles número uno y dos del draft, como eran Bucelis y Holland, y Zerran Mansa. Pero la temporada ha sido un fracaso. O sea, fracaso grande, de los grandes. Entonces, Complicado, complicado de ver, ¿eh? La complicado temporada. de ver, complicado de analizar, complicado de sacar conclusiones, porque en una temporada tan mala, ¿cómo analizas tú ahora a Bucelis, a Holland, a Tyler Smith, al propio Ethan, Mm. a Dean Pate, a Tyler Johnson? O Los sea, puedes yo, analizar por lo que te imaginas como jugador, por lo que te han enseñado, pero es muy complicado tener pruebas de lo que va a ser la NBA con este nivel. Es decir, no hay ningún jugador que haya destacado. Bueno, Holland y Bucelis Ron han tenido sus Holland. momentos y demás, pero es que han jugado tan mal como equipo que esos destellos individuales tampoco me parece a mí que sean. Que al final el talento está ahí, de Ron Holland y de Bucelis, eso lo tengo claro, pero que han jugado tan mal como equipo que es muy complicado decir, bueno, este es el bueno, este es el tal, porque es que han sido catastróficos. Ha sido, es que no se pueden sacar unas conclusiones limpias porque es difícil. O sea, si tuviese que hacer yo un ranking, para mí los mejores jugadores de NBA de esta temporada, en orden, habrían sido Ron Holland, Tyler Smith, Bucelis y Ethan Almansa. Pero claro, Mm. ¿qué de cierto tenemos en eso? ¿Cómo ha perjudicado el contexto? Porque cuando Holland explotó, que fueron los dos primeros meses de competición, Bucelis estaba lesionado por una lesión en el tobillo. Entonces, Bucelis hasta finales de noviembre, principio de diciembre, o ya mediados casi de diciembre, no debutó. Y pues eso potencia a Holland, potencia a Tyler Smith. Hubo un momento que no estaban ni Holland ni Smith y creo que ni Bucelis y solo jugaba Ethan Almansa y también le potenció. Entonces es una temporada difícil, difícil para analizar, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los grandes prospects de Ignite. Si quieres empezar tú, con el que tú quieras, con el que a ti te dé la Mm, gana. Bueno, pues yo voy a empezar por Ron Holland. Creo que Ujú. es el de estos cuatro jugadores el jugador más ya preparado para dar el Sí. salto a la NBA. Por un tema físico, es una bestia física. Me recuerda mucho a Cam Whitmore Mm, del año pasado, por una especie de torbellino loco en ataque que acaba finalizando, tal. Tiene los mismos problemas que Cam Whitmore a la hora de la toma de decisiones. Es un jugador que abusa mucho de balón y ujú. cuando se va para adentro comete muchas pérdidas. Es decir, eso es algo que tiene que corregir. Y luego lo que dicen los americanos, es un dog, un dog. Tiene el dog dentro de él y es un defensor. Bueno, Tiene un el doc. defensor, no es un defensor, pero tiene esa energía que en defensa se nota mucho, y ese físico sobre todo. Sabe parar el balón y yo creo que sí que puede ser un jugador two-way de defender a tope, un Jalen Sachs en defensa, es decir, con esa energía a tope, perro de presa, y luego en ataque sí que tiene muchos recursos para anotar. No sé si a ser un anotador de primer nivel en la NBA, porque me parece muy complicado, pero sí que para ayudar a muchos equipos a ganar partidos, la verdad. Sí, a ver, hablando de Ron Holland, hablamos de pues para mí sin duda top 10 del draft. No debería bajar de Cinco. ahí, Wow. Mm, incluso 5. mm, No debería bajar de ahí y es fácil el saber por qué. Yo creo que es uno de los dos, tres jugadores más preparados para este draft en general, de los que sí. más hechos está. Mm, Ahí difiere mucho con el caso de Whitmore, porque a Whitmore sí que se le veía que le quedan muchas cosas por pulir. Y a mí lo que me gusta de Holland es esa facilidad y esa autosuficiencia, que lo hemos remarcado muchas veces, pero en un draft con tantas dudas, sin tantas estrellas, es importante aclarar qué jugador es autosuficiente a la hora de generar puntos, a la hora de ser diferencial en la pista, porque Ron Holland lo es. Es un jugador que se crea muy bien sus propios tiros, que juega muy bien sin balón, que es una amenaza desde el triple, es una amenaza desde el mid-range. Tú lo has dicho, cuando entra a canasta sí que tiene buen físico, quizá no es tan grande como el caso de Whitmore o el caso de aleros pequeños, entonces puede encontrarse ese problema entre el 2 y el 3. Yo me imagino que empezará siendo un 2 mm. y a mí me gusta, a mí me encanta. No, es un jugador. A mí me parece un top 5 de este draft, sin duda. Sí. Mm, Mis dudas son con balón en las manos. Es decir, cuando va a anotar el balón, es como lo que dijimos con Rob Dillingham, creo que fue, ¿no? Es un jugador Mm. unidimensional. Bueno, aunque Sí. Rob Dillingham tiene muchísimo más lectura de juego y muchísima más visión de juego. Ahora no me acuerdo bien qué jugador lo dijimos, pero es un jugador unidimensional del balón y el aro. Va al aro como un loco y puede finalizar porque tiene el físico para hacerlo. Es verdad que a lo mejor no tiene el físico ni la altura para ser un 3 en la NBA, pero sí para ser un 2 y con bastante facilidad. Eso, mis dudas son la toma de decisiones. Es decir,
¿Puede este jugador tener el balón muchas posesiones en ataque o va a ser un lastre para el equipo? Esas son mis dudas. Yo creo que tiene un gran margen de mejora, Ujú. un gran margen de mejora con el balón en las manos, pero anotando tiene mucho potencial. Es decir, cuando va al aro y cuando para encontrar sus puntos y sus spots, tiene muchísimo potencial para seguir siendo claves, la verdad. Sí, es un jugador también muy típico de Ignite, ese 2 anotador que no suelta el balón, Jalen Green, Jaden Hardy, ahora Mm. Ron Holland. Pero a mí lo que me gusta es ese liderazgo, porque es lo que hemos dicho antes. Cuando falta a Bucelis los 2 primeros meses, él es el que toma la capitanía. Si es cierto que Ignite ganó, No gana ni un partido, pero creo que, creo que su primera victoria ya fue con 1-19 o 1-18. sí, y fue en diciembre, creo que si no recuerdo, en casi Navidad, ¿no? Sí, sí, o sea, empiezan el showcase a principio de noviembre, acaban el showcase donde no se clasifican, pues yo creo que la primera victoria a lo mejor sería a mediados de diciembre, Sí, es que perfectamente. yo recuerdo esa fecha y digo, joder, pero han ganado algo. Entonces, claro, es lo que decíamos antes, es un sesgo a la hora de decir, vale, Holland es buen líder, mete veintitantos puntos por partido, pero Ignite perdió 18, 19 partidos con él como líder. ¿Cómo Claro. lo medimos? Mm, Pues es que es difícil, es difícil, es muy difícil. es Hombre, a ver, difícil. yo creo que Holland no va a ser primera espada en ningún equipo de la NBA No, y me arriesgo a decir que ni segunda. No tiene nivel para ser ni primera ni segunda espada, ninguno de este draft, yo creo. depende. Eh, Imagínate que exacto. cae en Washington, cae en Charlotte o... Pero claro, pero en Washington somos tú y yo primera y segunda espada si nos ponemos a jugar, entonces tampoco Está Poole no de va a ser. primera, segunda y tercera espada. Es Jordan Poole. Pero es que es eso, el problema es que no puede ser ni primera ni segunda espada. Tiene que adaptar a su rol. No va a tener tanto balón en ataque, como hemos visto en Ignite. Pues yo al final lo acabo viendo como un Jalen Sachs, así te lo digo. Un perro de presas. También Jalen Sachs llegó a la NBA como algo que no es hoy en día. Jalen Sachs llegó como una posible segunda espada, una posible, no estrella, pero sí un posible buen jugador de ataque y al final se ha tenido que reinventar. Entonces yo creo que Sí. sí, Holland se puede reinventar porque tiene ese físico atrás, tiene ese físico en defensa, como lo tiene Jalen Sachs. Y luego en ataque, pues tiene más recursos que Jalen Sachs, mucho más recursos para anotar. Es que Que él. claro, en el tema de ataque se crea los tiros muy bien, es una Mm. amenaza constante del triple y en ataque yo creo que sí que puede encontrar ese camino, porque tú imagínate que ganen unos Spurs o algo así. Mm. No tienen ese jugador de exterior que pueda ir tan bien y que pueda crearse tantos tiros. No sé, a mí sí me puede parecer un jugador que puede ser segunda o tercera espada, depende del equipo al que Y caiga, claro. tercera sí, pero segunda espada a mí no me lo. No sé. Es complicado, Depende del escenario. Todo depende del escenario. es complicado. Pero Sí, sí. Haaland ha sido uno de los grandes nombres, quizá el mejor jugador de NBA de esta temporada, pero el gran nombre y uno de los grandes de este draft es Matas Buzelis, que es, siempre lo he dicho, junto a Alex Sarr, incluso por encima el jugador más especial de este draft, Mm. pero que bueno, es también víctima del contexto de que, joder, él ha jugado bien, él ha promediado creo que 16 puntos, 6 rebotes, 2 tapones más o menos por partido. Pues claro, y no ha ganado un partido ni al Parla. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? Sí que es cierto que Bucelis para mí no debería bajar del top 3, sobre todo por lo especial que es. Yo con Bucelis, mis dudas, y yo creo que si hubiera jugado en NCAA, yo creo que sí que sería top uno sin ninguna duda, Ujú, es por un tema de físico. Al final, el tema de jugar contra adultos le ha venido un poco grande. Porque es, bueno, no un poco grande a nivel de crearse sus tiros y demás, sino un poco grande a nivel físico. En defensa ha sufrido muchísimo. Es un ujú. jugador muy, muy alto, pero también muy delgado, muy delgado. Y cada contacto que tienen con él es una ventaja para el equipo contrario. Y al final eso lo va a tener que trabajar mucho. Él mismo lo dijo en la entrevista que le hicieron hace una par de semanas, los de la NBA, que él tiene que centrarse mucho en mejorar su físico y mejorar su cuerpo, porque en la NBA, con el cuerpo que tiene hoy en día, que no creo que lo tenga dentro de 3 años, pero el cuerpo de hoy en día va a ser un mismatch continuo en defensa. En ataque es un jugador pues, especial. Al final, un jugador que mide 2'10 y se mueve como se mueve Bucelis, no los hay en muchos drafts, no los hay. Tiene muy buen tiro de tres. Muchos lo ponen
como un jugador de catch and shoot, pero a mí me parece que tiene mucho más repertorio en ataque como Sí. para quedarse solo en un catch and shoot. Puede poner el balón al suelo y atacar el aro. Tiene buenos recursos luego cerca del aro para finalizar, aunque lo que he dicho le cuesta mucho a veces cuando es el contacto físico de jugador contra jugador por el tema del peso. Ujú. Pero yo sí creo que tiene recursos y habilidades para crearse su propio tiro de sobra. Sí, a ver, lo que pasa con Bucelis es que es un mismatch continuo, porque si le pones un defensor más bajo se va a ir por altura, si le pones un defensor más alto por velocidad fácilmente se va, porque es un jugador, como he dicho, muy delgado, con bracitos delgados, que pues, en defensa llega a taponar y llega a robar por altura y por envergadura, básicamente, porque es rápido, eso sí que hay que decirlo, es rápido, se mueve muy bien. Bucelis es difícil de catalogar, ¿no? Porque no llegas, o sea, para mí es la definición de unicornio perfectamente, ¿no? Porque con esos 2'10, 2'11 que tiene, hace prácticamente todo en la pista, Mm. pero se queda medio camino entre una amenaza desde fuera, un jugador con mucha importancia dentro, creo que se queda ese medio camino. Tiene Muchas que descubrir su comparaciones, rol. Tiene que descubrir su rol todavía. sí, muchas comparaciones venían con Franz Wagner, ese estilo de cuerpo, sí que es cierto que Franz Wagner es mucho mejor defensor, mucho mejor tirador, pero ese estilo de cuerpo, Bucelis es más alto que Franz Wagner. mm, Tiene que descubrir su rol porque no se tiene que quedar a medio camino entre el 3 y el 4. En Ignite jugaba de 4 porque Holland jugaba de 3. Mm. Tiene que descubrir su rol para no quedarse ahí en tierra de nadie. Al principio a mí me encajaba mucho la comparación con Franz Wagner, porque es ese tío grande que Sí. puede poner el balón al suelo y atacar, pero me parece sobre todo la gran diferencia que Franz Wagner es bastante más rápido, yo creo, cuando pone el balón al suelo. Yo creo que Bucelis le cuesta más Mm, eh, pone el balón al suelo perfectamente, pero no es Franz Wagner que se va a ir de ti por velocidad y te va a finalizar. Yo creo que le cuesta un poco en ese sentido y no sé, yo creo que es de los jugadores que no me sorprendería que tuviera que acabara siendo el mejor jugador de este draft, la verdad. Por sí. recursos y por habilidad, porque al final tiene todo en la pista, lo hace todo, no es malo en nada, lo único es el físico, y el físico sí que es mejorable a nivel de pesas, a nivel de ganar masa Ujú. muscular, que ya lo hemos visto muchos ejemplos de jugadores que llegan delgados pero que tienen los recursos, se ponen fuertes, se fortalecen y acaban siendo dominadores de la liga. Entonces, yo no tengo muchas dudas con lo que puede hacer Bucelis en la pista, solo con su físico, y yo creo que eso sí que se puede mejorar. Sí, Bucelis debería mirar un poco el caso de Chet Holmgren, ¿no? Que Mm, era el otro gran jugador, el otro unicornio, mm. que llegaba, pues, según mucha gente, falto de peso, falto de músculo, pero es que da igual. O sea, O el caso de Pau, ¿eh? El caso de Pau sí, también o el caso de Pau, o el caso de sí, Pau. además ese jugador así que cuando llegó era muy rápido, de un 4 era un 4 Pau era un 4 cuando llegó, pero no dependía de su físico como ya sí que lo hizo en Lakers para anotar. Era Mm. más un jugador de irse en velocidad, de ese toque y ese talento que tiene Pau innato, ¿no? Entonces, Buceris debe fijarse en ese jugador, aumentar un poco el físico. Yo creo que se aumenta un poco el físico, la masa muscular y demás, al jugador para rato. Sí, es que también le pasa el caso como a Holmgren, que su propio físico ya es su arma más valiosa. Claro. Porque siendo así delgado, pues bueno, eres un jugador rápido, eres un jugador que llega a todo, también tienes brazos muy largos. Si te ponen con un 3 más bajito, pues lo puedes romper por velocidad. Si te ponen con uno más alto, pues más o menos también puedes sacar. Se Mm. crea bien sus tiros, sobre todo a media distancia, es lo que mejor se le ha dado. Jugar en el poste, romper por línea de fondo. Es un jugador muy completo, muy, muy completo, porque también rebotea y rebotea bien, tapona, roba, pero que poco a poco tiene que descubrirse a sí mismo. Es la sensación que me queda con él. Es un jugador que yo creo que va a hacer buen combine Sí, sí, va a y gustar, joder. va a gustar porque al final en los entrenamientos individuales un tío de 2'10 que empieza a enchufar como puede enchufar Bucelis va a gustar y yo creo que puede subir, hombre, a ver que está top 3 no creo que suba el top uno porque el top Claro, uno me parece que ya es está más o difícil. menos sentenciado, ¿no? Pero Sí. sí puede subir a un top 2 sin ningún tipo de duda, la verdad. Bueno, hemos visto muchas cosas raras de todo uno y todo dos. Sí, Esto sí, sí es cierto. puede ser top 2 perfectamente, que subir que puede ser top 2. Y luego hay Tyler que. Smith. Bueno, es verdad. Antes de entrar a Tyler Smith, quería con Ah, vale. Bucelis hablarte del contexto de. Claro, también depende de dónde cae, ¿no? Porque si cae en San Antonio, joder, perfecto.
Si Mm. cae en Washington, muy bien. Si cae en Charlotte, muy bien. Si cae, yo qué sé, si algún equipo intenta subir, si intenta subir en la lotería, yo creo que Hornets, también. bueno. Sí, Mm. es que yo creo que en cualquier equipo, y ojalá unos Bulls o algo suban porque encima es de Chicago, estaría Mm. guay, ¿eh? Estaría, o sea, yo creo que en cualquier equipo no hay ninguno que se me venga a la cabeza que no No, entre. encaja en muchos equipos, pero también depende del equipo en el que caiga, podemos ver un Bucelis u otro. Es Sí, decir, si cae en Chicago va a ser la primera espada, bueno, la primera no, pero la primera o segunda espada de Chicago, le van a dar balones y vamos a ver lo que puede ser capaz de hacer Bucelis con el balón, lo que puede llegar a ser como jugador en ataque. Si cae en Detroit, por ejemplo, no, Detroit va a ser más un catch and shoot, defensor, no me tal, no gustaría va en a ser un Detroit, ¿eh? jugador, no, 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 por eso No me va gustaría a en ser un Detroit. jugador que no, va a tocar poco el balón en ese sentido. Sí. Entonces, depende de dónde caiga, vamos a ver, o un camino de Bucelis hacia un generador con balón, un jugador que puede trabajar más con balón, a un jugador que no va a tocar el balón y que va a ser un jugador de esquina, de tirador y de ser un segundo o tercer manejador de balón. Entonces, Ujú. depende del contexto, yo creo que podemos ver un Bucelis de un gran nivel, ¿eh? Como caiga en Chicago o bueno, en Washington no, pero como caiga en Chicago, Chicago destruya el proyecto y empiecen a construir a través de Bucelis, vamos a ver cosas interesantes de Bucelis, ¿eh? A mí me gustaría la verdad. Sí. Mm. Y bueno, antes de ir también con Tyler Smith, decir que bueno, que cuando se acerquen las fechas del draft analizaremos más en profundidad tanto a Holland como a Bucelis como a Ethan Almansa y Sí. el jugador de que vamos a hablar ahora, de Tyler Smith, y que harás un repaso pues general tanto de Ignite como de los prospects como Mm. del análisis de su caída. Vamos con Tyler Smith, que es uno de tus favoritos en este draft, sin duda. Yo, Tyler Smith, creo que tiene todo para triunfar en la NBA de hoy en día. Es decir, para empezar es zurdo, eso es bonito, eso queda bonito. Es un, tiene un buen tiro de tres, un muy buen tiro de tres, tiene tamaño para ser cuatro, para Ujú. ser incluso cinco en un small ball, aunque muy complicado, pero puede serlo. Sí. Y para mí lo que más me gusta es que sabe defender y sabe anotar sus tiros de tres cuando está abierto. Es que Ujú. yo creo que con esas dos cualidades que las puede y de que puede mejorar mucho, Tyler Smith tiene un hueco en la NBA de hoy en día. Por eso Sí, es uno de mis favoritos. sí, o sea, la palabra que puede definir a Tyler Smith es adaptable. Yo Sí, creo que ha demostrado, pese a que, bueno, cuando se firmó en verano era un prospect que creaba mucho hype dentro de todo lo que es Ignite, dentro de todos los aficionados, pero se ha destapado como el jugador más regular y más sólido de toda la temporada, porque apenas ha faltó un par de semanas que, bueno, se notó, pero estaba ya Bucel, estaba Jola, estaba Izan, entonces, pero creo que ha sido el jugador más regular y es como lo dices tú, es un jugador que puede hacer de todo, que anota bien, bien de tres, muy bien de media distancia, rebotea, jugador muy completo, muy adaptable, que quizá no es un 9 ni un 10 en nada, pero es un 7 en todo. no. Y es un 7 en lo que ahora mismo la NBA necesita ser un 7 para poder jugar. Exacto. Eso es algo que me parece, por ejemplo, el tema de Lively, ¿no? Lively al final del año pasado en Duke Ujú. no hizo la mejor de las temporadas, pero tiene las cualidades físicas y las cualidades para ser un buen pivote de la NBA de un día y encima al lado de Luka. Por eso para mí es un jugador que sí que puede triunfar, porque tiene ese tiro de tres, tiene esa defensa que al final lo pueden llevar a ser un jugador de rol en un equipo importante, la verdad. Sí, o sea, yo he visto tramos de esta temporada de Taylor Smith, era difícil ver partidos de Ignite porque a veces se hacía Pues, complicado, pero le he visto y he dicho, joder, este es un jugador NBA. Es un jugador sí, 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 NBA en sí, el sentido de madurez, físico, que tiene muy buen físico, sí, sí. esos brazos largos también que siempre ayudan, se crea muy bien sus tiros tras bote, media distancia, y no sorprendería que acabe en lotería, ¿eh? A mí No, 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 a mí no me sorprende que acabe en lotería, no se todo depende supone, pero del contexto, ¿no? ¿tú crees que algún equipo, es que a ver, Tyler Smith estaría más o menos entre el 20, 25, 17, 22, más o menos ese rango? Del 12 al 25, algo así, se moverá. Sí, rango largo, pero ¿tú crees que algún equipo de lotería podría arriesgar por él? Lo veo No, yo creo que complicado. arriesgar por él no. Arriesgar por él no, porque no es un jugador que tenga muchísimo techo, como puede ser el caso de Bucelis o de Ron Holland. Ujú. Entonces, me Cierto. parece que no es un jugador como para arriesgar.
pero si es un jugador como si tienes un pick 14 13 yo me lo llevaría, sin pensármelo mucho, la verdad. Es decir, ahora mismo en pick 13 14 estarán, o no me acuerdo, pero creo que estarán Chicago, ¿no? Chicago, Atlanta Hawks. Atlanta más o Atlanta menos, Hawks puede estar muy guay. Sacramento. Eh, Sacramento, uy, Sacramento. Sacramento puede estar guay, la verdad. Sí, en cualquiera de Atlanta, Sacramento estaría bien a ver lo que hacen también, ¿eh? Porque luego suben o bajan o... Claro. Sí, yo creo que Sacramento y demás bajará y alguno de otros subirá. Yo a Tyler Smith lo veo más como la segunda elección de un equipo en primera ronda. En el También. sentido de entre el 20 y el 25, alguno dice, bueno, pues este jugador me ha gustado, en Sí. Ignite contra profesionales ha jugado muy bien. Vamos a probar con la segunda elección. O sea, yo le veo más o menos en ese rango. Ya Como es un Utah Jazz. jugador, sí, Utah Jazz tiene un top 10 y un 28 o un 27. Ese pick puede ir perfectamente para Tyler Smith, la verdad. puede ir perfectamente. O sea, yo creo que puede ser esa elección, segunda elección de primera ronda que digo los equipos. Bueno, ya hemos cogido este que es el gran talento, Mm. o con este que puede, porque es muy Puede adaptable, funcionar. muy hecho ya para la NBA. O sea, Sí. el techo no sabemos si va a ser muy alto, pero es un jugador que te va a dar rendimiento inmediato. Ya lo Sí, es lo avisamos. que tú has dicho, es adaptable, encaja en cualquier equipo de la NBA de hoy en día Y en cualquier rol. por las facetas que tiene. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mm, Cualquier rol. Si quieres que sea un secundario, que te meta unos puntos desde el banquillo, lo va a hacer. Si quieres darle más balón y darle más protagonismo, también lo va a hacer. Entonces, mm. creo que es un jugador muy adaptable, un jugador también que juega mucho para el equipo, que no es egoísta, a pesar de que puede serlo, porque tiene muchos puntos y tiene muchas facilidades. Y es un jugador que a la gente que no lo haya visto le va a sorprender mucho. A Le mí va a me da la gustar, sensación de que claro. le va a sorprender mucho. Esa es Sí, la sí, sí, sí. sensación. Yo creo que es un jugador también que en la Summer League se puede ir a Sí, bastantes puntos sí, 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 y sí. va a dejar sensaciones guays, la verdad. Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Mm. Y ahora vamos a hablar del que quizá haya sido el mayor atractivo de Ignite, no a nivel mundial, pero por lo menos aquí en España, que es Izan Almansa, que, bueno, fue una decisión arriesgada, ¿no? Irse a un proyecto donde había tantas estrellas, porque ya Holland y Bucelis habían anunciado su decisión, pero no sé lo que te parece a ti la temporada en general de Izan, cómo la calificas y sobre todo de cara al draft. Hombre, la temporada de Ethan no es mala, la verdad. Es una No. temporada buena para un jugador con las facultades que tiene Ethan. Ha demostrado que tiene esas cosas intangibles y que son importantes para muchos equipos NBA, de rebotear, saber entender el juego, Ujú. poder ser móvil en defensa, aunque tampoco es el jugador más versátil. Eh, la defensa tiene que mejorar un poco en ese aspecto en el tema físico, pero me parece que la temporada en líneas generales no es mala, es buena y es para estar contento. Al final es un jugador que es sí, la tercera espada de Ignite, ¿no? Tercera, cuarta espada. Mm. Y cuando Bucelis y Holland amasan tanto el balón, es complicado destacar como pívot, ¿no? Yo creo que ha sabido encontrarse su propio camino para ser importante a través del rebote, a través de las segundas oportunidades. Y yo creo que Ethan es un buen jugador, aunque no, para mí no es primera ronda de este draft, la verdad. Lo que pasa con Ethan y su temporada en Ignite es que se ha acostumbrado mucho a hacer el trabajo sucio porque es lo que hemos dicho antes, durante un par de semanas, una semana sí que estuvo más o menos él solo, por así decirlo, y hacía 20-10, 15-10, incluso 15-15, cosas así, números muy buenos. Pero sí que es cierto que se quedó en un plano un poquito apartado, un jugador que cerca del aro es buenísimo, de los mejores de todo este draft, por la cantidad de recursos, por la técnica que tiene, por la inteligencia también para meterse en el rebote ofensivo, moverse, en eso está más que de sobra de preparado, pero a mí me queda esa duda de eh, cuando tenga más importancia, cómo puede ser diferencial en esos minutos que tenga en la pista. Para mí la duda es qué es Ethan en la NBA de hoy en día. Exacto, Esa es mi también. duda, desde principio de año es mi duda y no me la ha resuelto, no, sinceramente. ¿Es Ethan un 5?
pues tiene que ganar muchos kilos, tiene que ganar mucho peso, tiene que ganar bastante, bueno, ser mejor en intimidación. eh, Le faltan centímetros para ser un 5 puro y clásico en la NBA, o si no le faltan centímetros, le faltan kilos. ¿Es Ethan un 5 abierto? No, porque tampoco hemos visto que haya mejorado. Bueno, ha mejorado, pero no haya mejorado sustancialmente su tiro de 3. ¿Es Ethan un 4? A mí no me lo parece, porque No. no tiene tiro y no es un jugador tan rápido como para ser 4. Entonces, lamentándolo mucho, yo creo que Ethan se va a tener que comer muchísima G-League el año que viene para seguir mejorando como jugador. Tiene que mejorar, para mí, mi gran apartado a mejorar es el tiro de 3. Si mejora el tiro de 3, vamos a ver minutos de Ethan como un pivot abierto y ahí sí que puede ser importante. Si no mejora el tiro de 3, no creo que tenga minutos en la NBA, pero no ni el año que viene ni en los años siguientes. Claro, ya depende eso mucho de, El aparte escenario también. del contexto, que siempre lo decimos, que es Sí. vital, vital, Mm, vital, pero depende mucho de cómo los equipos NBA quieren ver a Izan o qué versión buscan de él. Si buscan ese jugador que acumula muchos rebotes, que bueno, puede intimidar en la zona, que es muy bueno cerca del aro, un Jakob Pueltel, por ejemplo, pues mm. bueno, pues lo pueden tener, ¿no? Te imagínate ahí pues en San Antonio o en, no sé, incluso en Chicago, ahí pues no sé, en esos minutos que donde un equipo que no tiene, bueno, sobre todo en San Antonio, que no tiene un pivot claro, claro, Oklahoma también, por ejemplo, es difícil, obviamente, ganar 6 minutos a la rotación de Oklahoma, Mm. pero creo que si le buscan ese rol estilo Jakob Pueltel, que te haga mucho trabajo cerca del aro, rebote y todo, bien, si quieres buscar algo más, pues tienes que definir primero qué puede ser Izan Almansa, porque algunas comparaciones que eran con John Collins, que siempre ha tenido ese problema, ¿no? Que se quedaba entre el 4 el 5 es cierto que Izan no tiene el físico de John Collins, ni tiene No. pinta de que lo vaya a tener, pero tiene que definirse a sí mismo y qué esperan los equipos de la NBA de él. Entonces, para ti, su techo es ser un jugador de rol, ¿no? Un segundo pivot, por ejemplo. Pues ahora mismo me parece bastante complicado ver algo más. Mi techo para mí es, para él, es Bama de Bayo. Wow, ojalá. Por, Ojalá. ojalá, ya, ojalá, pero digo su techo, pero digo, por ese jugador que, Es más que móvil, entiende o el sea, es muy juego, móvil. exacto, que entiende el juego, que es versátil, que tiene déficit de centímetros como Bama de Bayo, porque mucha gente lo Ujú. compara con Sabonis, pero yo creo que Sabonis está en bastante más centímetros, si no recuerdo mal. Sí, un poquito sí. Eh, Tiene que mejorar en el tema físico, tiene que mejorar muchísimo en el tema de pesas y de físico, porque al final eso es lo que le va a marcar la diferencia entre poder ser un pivot en la NBA hoy en día o no poder serlo. Y luego si mejora en el físico y gana peso, gana kilos y mejora en su tiro de tres, Eso sí, claro. eso sí, eso es un jugador muy competente en la NBA. Sí, sí. Pero claro, si no mejora en ambos aspectos, es que no lo veo en ninguna plantilla de la NBA. Y me duele mucho decirlo, pero no lo veo. Es que el problema con Adebayo es que Adebayo ya saliendo de la NCAA era un Está portento fuerte, físico, claro. defensivamente era pues, una Por eso. auténtica bestia. Se Mm, esperaba y por fin se está dando ese desarrollo más ofensivo. Pero con Ethan te quedas a medio camino entre un buen jugador ofensivo, un buen jugador defensivo, mm, te quedas a medio camino entre muchas cosas. Entonces, vamos a ir viendo cómo llega a la NBA. Sí que es cierto que para mí debería salir en ese rango de finales de primera, inicios de segunda, 25-30, 25-32, más o menos debería salir por ese rango, porque al final Ignite, los equipos suelen apostar bien mm. por los jugadores de Ignite. Y, y va a ser cuestión del contexto y cómo se puede desarrollar en ese contexto. Y va a ser vital, es que va a ser vital para Sí. eso. El desarrollo del personaje, digámoslo así, ¿no? El desarrollo del personaje de Ethan va a ser lo que le va Sí, sí. a catapultar a ser un jugador NBA o ser un jugador de Euroliga. Lo sentimos mucho, Yo pero creo que yo es creo que NBA.
Y yo también lo creo que es NBA, pero tiene que Ujú. mejorar en esos aspectos. Si no, va a ser simplemente un jugador de rol y poco más. No sé, a mí me parece que tiene que mejorar bastante, tanto en el físico como en el tiro, para poder ser un jugador diferencial en la NBA de hoy en día. Tengo mis dudas con Ethan desde el principio del año, tú lo sabes, pero Sí. es un jugador que me encanta y Y cada a vez mí. que hay alguna competición de inferiores, me siento a verlo como un niño pequeño, tío, que me encanta cómo juega y, y yo creo que va a hacer cosas guays con España en el futuro. Eso seguro, con Sí, la selección. sí, sí, joder, y que es un jugador que se le ve el talento enorme que tiene y que se No, tiene nota un talento que es impresionante, pero un talento formado aquí, sí, 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 sí. aunque luego obviamente estuvo en la Overtime Elite, Overtime. pero yo creo que es un jugador con un talento increíble y que si encuentran cómo explotarle, va a ser Sí, perfecto para la NBA, pero que haya la duda de de lo que sí, puede ser, del rol que puede llegar a ser claro, y de lo que puede mejorar él como jugador. Porque tiene, igual que Tyler Smith, tiene las facetas perfectas para jugar en la NBA de hoy en día, sí. Ethan tiene esas debilidades que a lo mejor pueden hacer que no juegue en la NBA de hoy en día. Ya está, ese es el tema. Sí, profundizaremos más en Ethan en las próximas semanas, Sí, obviamente, cuando vas a hacer que el draft, por si todavía no lo seguís, pues os lo recomendamos porque ya hemos subido más perfiles. Cuando se acerque el draft, pues subiremos mucho más análisis, sobre todo los grandes nombres. Traeremos a gente, bueno, gente bastante top para hablar de un poco de todo. gente que sabe. Y gente que sabe, no como nosotros, efectivamente. Y para cerrar ya un poco el análisis por encima, podemos hablar también de otro gran nombre que es Dick Pate, nuestro amigo Mm. Dick Pate, em, que veremos qué pasa el año que viene, porque él, al igual que Scoot Henderson, firmó un contrato de 2 temporadas, porque entró con 17 años y no podía presentarse a este draft. Se prevé que sea para el draft de 2025. Sin duda es un jugador ahora mismo top 5 o 10 del draft de 2025 porque ya está jugando con profesionales. Y con la disolución de Ignite, que ahora hablaremos para cerrar el vídeo un poquito de esa disolución, pues queda su futuro en el aire, ¿no? Se habla de que se puede ir a Australia, que parece la opción más probable, pero la otra opción muy probable, No se puede ir a NCAA, es lo que hay que no, dejar claro. no, Entonces, no, o a NCAA no se Australia o puede ir. G-League. Exacto, ya es un jugador con contrato profesional, ya no se puede ir a NCAA. Entonces Mm, ahora sus dos vías son o irse a Australia o irse a la G League. Por lo que he leído, por lo que he podido ver ahí entre líneas, es muy probable que se vaya a Australia, pero la opción que se maneja ahora mismo es que se quede en la G-League y que juegue en otro equipo. mm, Claro, es que a él le ha pillado ahí a media, decir, joder, yo firmo aquí 2 años y de repente destruís este proyecto. Pero bueno, claro. es un jugador muy bueno, es un jugador muy bueno y muy interesante. Hombre, a ver, yo creo que si quiere ser un pick alto desde el próximo draft, se tiene que dar en G-League, ¿no? Ujú. Porque Sí, va a tener más balón, va a tener más oportunidades. En Australia al final es una liga de seria, de hombres, de que van a de competir de hombres. verdad. No me refiero, coño, la G-League es seria, pero no están compitiendo por nada más que por intentar tener un sitio en la NBA, me refiero. Sí, Es igual que la Euroliga. ¿Por qué en la Euroliga no vemos tantos jugadores jóvenes como en la NBA tal? Porque en la Euroliga lo que se busca es ganar. No, los equipos no tienen tiempo para desarrollar talento, ¿no? Y en Australia pues pasa un poco lo mismo, lo hemos visto con Alexar. Al principio cuando jugaron contra J-League Ignite, el escenario es tuyo, Alex. Haz lo que te salga del pie, tú tienes los balones. y lo hizo. Pero luego en Australia ha sido un Claro. pívot suplente, ha tenido los minutos reducidos, han dado el balón a los jugadores que de verdad tienen ya las capacidades para hacer ganar al equipo, ¿no? Y Ujú. Alex se ha visto reducido a un rol más secundario, que tampoco está mal, obviamente, pero que si él quiere ser de verdad importante en un equipo y tener el balón todo el rato en las manos, enseñar o Sí, sí. mostrar todo lo que tiene como jugador, tiene que darse en G-League. Si quiere aprender un poco más o sobre todo una experiencia más en la mochila que siempre ayuda, Australia no es una mala opción, la verdad. A mí me parece una muy buena opción. No, a ver, yo creo que encima la G-League ya la conoce. Él ha sido titular en gran parte de los partidos esta temporada con Ignite. Siempre ha estado en el quinteto. Era Tim Pate, un escolta que a veces era Gabe York, a veces era Frazier, bueno, Holland, Buzelis y Ethan Almansa. Y entonces yo creo Sí. que con esos 17 años ya ha ganado mucha experiencia y estar otro año en la G-League le puede venir muy bien de cara a un draft que
se prevé que va a tener mucho talento, que va a tener mucho nombre, pero bien. Vamos a decir de qué juega y cómo juega, que no hemos mencionado nada de él. Ah, bueno, sí, es verdad, nos hemos puesto aquí tal. Bueno, Nick Page es base, ¿vale? Es un jugador eléctrico, muy rápido, muchos puntos, que mueve muy bien el balón. Este año lo tenía Muchos difícil, ¿no? recursos. Porque había muchos buenos manejadores en Ignite, London Johnson, Thierry Darlan, el propio Dean Pate, y se ha hecho un hueco con sus 17 años. Entonces, tiene un talento enorme, Sí. enorme. En defensa también es muy bueno. Dirige bien el juego. Es de estos bases tipo, no, que yo qué sé, Dennis Schroeder, que es así también muy escurridizo Pero con el balón. base muy alto. Sí, sí, sí. Base Muy alto. alto. Yo creo que está en casi dos, ¿no? Sí, O incluso lo supera. te lo voy a mirar ahora. Creo que estaba en. Creo que estaba Está, más yo creo que en. está rozando los 2 metros. Es un base muy alto, un base que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para anotar el balón y a la vez dirigir a su equipo. O sea que a mí me gusta mucho. A Te mí lo voy me a gusta mirar. un juego que me gusta mucho y quiero ver más de él, la verdad. Te lo voy a mirar. A mí ha sido uno de mis jugadores favoritos este año. Está en 2 metros justos. Dos. Es que, sí, sí, sí. Es un base de 2 metros que dirige bien el balón, que tiene una facilidad para anotar tremenda, que llega todo en defensa. O sea, es un potencial posible estrella. Muy alto, sí, Eh, potencial muy alto. Y luego lo que más me ha gustado a mí de Pate es que puede ser asumir el rol de anotador o el rol de facilitador en las mm, distintas posesiones. Y eso al final es un poco como Kate Cunningham en ese aspecto, ¿no? El base alto que sí. sabe dirigir, pero también sabe anotar. mm. Y yo creo que tiene mucho, mucho, mucho por delante. Y ojo con el draft del año que viene, Javi? A mí se me parece también mucho en esa facilidad para romper tras bote y todo a Fox, sin tener la velocidad de Aaron Fox, obviamente, pero es un jugador muy eléctrico, muy divertido de ver y que se ha hecho hueco, como lo decimos, en London Johnson, que venía a hacer muy buena temporada el año pasado, en Thierry Darlan, que era una de las grandes apuestas de Ignite de esta temporada, por todo el tema de traer jugadores africanos, tal, fue una gran apuesta, y el titular acabó siendo Dean Payne, entonces ya iremos hablando mucho de él porque pinta muy, muy bien. Mm. Y para cerrar, pues bueno, decir que Ignite han decidido cerrarlo, Adam Silver ha decidido cerrarlo, porque la temporada con más hype de la historia ha tenido los peores resultados de la historia. Entonces, no sé, o Bueno, sea, a ver, a mí me parece una decisión entendible, ¿no? entendible. El Ignite ha cumplido su rol, ha cumplido su función, ha dejado muchísimo talento en la NBA, así hay que decirlo. El Ignite ha sido un éxito. Quitando esta Para mí sí. temporada, Ignite ha sido un éxito. Mm, Y lo que yo creo que es más importante es ha abierto la opción a que jugadores que antes no cobraban nada a cobrar. Y yo creo que eso es la función que ha hecho la NBA de NCA, ponte las pilas o te quitamos el tinglao. Y se han puesto las pilas y mira, pues yo lo veo una fórmula perfecta para ambos. G-League Ignite ha traído muchísimo talento a la NBA, ha mejorado como liga a la NCA porque la ha mejorado. Y, y ya está. Adiós a G-League Ignite y encantado, la verdad. a mí me da mucha pena porque era un proyecto que yo cogí con muchas, muchas ganas. Joder, he conocido a gente que trabajaba ahí en Ignite y pues era un proyecto que generaba mucha ilusión. Pero bueno, mm, se ha sacrificado por un bien mayor, vamos a decirlo. Sí. Nació Mm. para sacrificarse por un bien mayor, que yo creo que volveremos a ver un proyecto parecido a Ignite, me da la sensación, pero sobre todo apretó las tuercas a la NCA para que cambiase cosas que tenía que cambiar. Y este Sí. año va a ser su último eh, servicio a la NBA y con Bucelis, con Holland, con Ethan y con Smith, veremos lo que pasa en este draft 2024 que volvemos a repetir. Em, Hablaremos más en profundidad de cada uno de ellos en vídeos que subiremos sobre todo pues en mayo, en junio, centrándonos ya en análisis de cara al draft y sobre todo sabiendo la lotería y ya viendo en qué equipos sí que pueden encajar. Claro. Así que un placer, otro día más, señor Fran. Pues un placer, la verdad me gusta mucho y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós. Adiós.